Hoy les vamos a hablar acerca de las dudas que existen del funcionamiento de las fuerzas de seguridad. En primer lugar, tenemos que saber que los miembros de las fuerzas de seguridad tienen como obligación la prevención y la represión de delitos, siempre que se sujeten a las normas y garantías que establece la Constitución Nacional y los tratados y pactos internacionales que están incorporados a ella. Entonces, las fuerzas de seguridad siempre actúan en cumplimiento de un deber, porque están, como dijimos anteriormente, previniendo y reprimiendo la comisión de delitos, sobre todo cuando existen circunstancias que les permitan sospechar que un delito o que un bien jurídico concretamente se está poniendo en peligro o puede lesionarse. Por eso, con total acierto, Zaffaroni, Slokar y Alagia enseñan que si un delincuente es perseguido por un policía en flagrancia y es detenido y como producto de esas lesiones para reducirlo utiliza los medios mínimos e indispensables para hacerlo, y a pesar de ello se producen lesiones en este delincuente, su actuación siempre va a estar dentro del cumplimiento de un deber, que significa que no constituye delito, es decir, que su conducta es atípica. Ahora Martina nos va a responder algunas dudas frecuentes que se les presentan a los miembros de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, ¿qué pasa o qué debe hacer un funcionario cuando está en cumplimiento de sus funciones? Primero, si está dentro de servicio, debe intervenir de forma inmediata. Segundo, si está fuera de servicio y está en horas francos, debe dar aviso inmediato a cualquier otro miembro de la fuerza. Y tercero, si no hay una respuesta inmediata por miembro de otra fuerza, debe actuar como fuese funcionario público, cumpliendo con los deberes y obligaciones propios de su función. Bien, otra de las dudas frecuentes es ¿qué ocurre cuando justamente el funcionario está de franco? En estos casos hay leyes que responden a tu pregunta. Varias leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad, como por ejemplo la PFA, la PSA, la Policía Bonaerense, Gendarmería Nacional, la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Prefectura Naval. Estas leyes reglamentan, aparte de todo su funcionamiento y sus deberes, el Estado policial. ¿Qué quiere decir el Estado policial? Es que se reviste este Estado cuando son funcionarios, miembros activos de las fuerzas, es decir, están las 24 horas del día, los 365 días del año, incluyendo las horas de franco de servicio, en permanente funcionamiento. Es decir, que ante alguna situación que ocurra, deben actuar, por más de que estén o no en horas de franco, que lo dijimos anteriormente. Bien, ¿y se te ocurre algún ejemplo para darnos al respecto? Por ejemplo, si un miembro de la Fuerza de Seguridad está en la vía pública y ve una situación donde debe intervenir inmediatamente y está en horas de franco, debe dar aviso a algún miembro cercano de la fuerza o de forma telefónica, por ejemplo. En caso de que no haya una respuesta inmediata, este debe identificarse y actuar. ¿Y alguna ley orgánica que esté actualmente en vigencia que recuerdes? Sí, por ejemplo, la ley 5.688, que reglamenta a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, donde aparte de decir el deber de este en forma activa, también habla en los casos de franco, que debe intervenir en caso de que no haya un rápido accionar por parte de los miembros que están en servicio. Quedó clarísimo. Entonces, para redondear la idea, lo que podemos decir es que siempre recae la obligación sobre los funcionarios de las fuerzas de seguridad de actuar por este deber de prevenir y reprimir delitos, porque siempre van a estar actuando en cumplimiento de un deber. A diferencia de lo que ocurre con los particulares, que si bien en casos de flagrancia, por ejemplo, pueden intervenir, esta intervención es facultativa y no obligatoria, como sí lo es, y como dijimos, para los miembros de las fuerzas de seguridad. Entonces, si tenés algún sumario administrativo o causa penal por haber cumplido con tu deber, comunícate con nosotros, así podemos asesorarte desde el primer momento e impedir que ambos sumarios progresen en tu perjuicio.